El filo del cuchillo de carnicero danzaba sobre la tabla de cortar, un ritmo hipnótico que Marcos Rojas había perfeccionado durante décadas, una sinfonía de músculo y precisión. La carnicería Rojas, su reino, vibraba con el bullicio matutino de Tlajomulco, el aroma a carne fresca mezclándose con el dulzor del sudor y el polvo que el sol de agosto colaba por la puerta. Marcos, de 48 años, intercambiaba bromas con doña Rosa, mientras su hijo pequeño se aferraba a su falda, ajeno al mundo de sombras que Marcos ocultaba bajo su delantal manchado de sangre. Había recibido el mensaje codificado de los halcones esa mañana, una advertencia genérica sobre el CJNG, que él, como siempre, había relegado al zumbido constante de su ansiedad. La rutina era su santuario, su armadura contra una realidad que amenazaba con desmoronarse en cualquier instante. Pero esa mañana el santuario estaba a punto de ser profanado, y su armadura, hecha de apariencias, a punto de resquebrajarse bajo un peso insoportable. Un chirrido metálico rasgó la falsa calma. Una Chevrolet Tajo negra, sin matrícula y con cristales tintados, se detuvo bruscamente frente a la carnicería, seguida de 2 motocicletas que bloquearon la calle. Antes de que Marcos pudiera procesar la escena, 4 figuras encapuchadas, armadas hasta los dientes con AR-15 y AK-47, irrumpieron en el local, sus botas resonando con una autoridad brutal. El último en entrar fue un hombre de presencia imponente, el comandante El Escorpión. Su mirada fría como el acero se clavó directamente en Marcos. «Sabemos quién eres, carnicero, y para quién trabajas», tronó su voz, helando la sangre de todos. Un operativo derribó el expositor de embutidos con una patada, esparciendo chorizos y jamones por el suelo mientras un estruendo metálico sellaba el terror. Los clientes, presos del pánico, huyeron despavoridos, dejando un vacío ensordecedor. El corazón de Marcos martillaba en su pecho, su doble vida, expuesta. Su mano, de forma instintiva, aferró el mango de un cuchillo F-Dick de 30 centímetros, su herramienta de trabajo convertida en un símbolo patético de una resistencia inútil. El filo del cuchillo de carnicero, antes una extensión rítmica de su propia voluntad, ahora se sentía pesado e inútil en la mano temblorosa de Marcos. El aire de la carnicería Rojas, que solía vibrar con el aroma reconfortante de la carne fresca y la sal, estaba ahora cargado con el olor metálico del miedo y el polvo levantado por la bota de un operativo del CJNG. El expositor de embutidos, destrozado en el suelo, era un espejo de su propia vida hecha añicos, los chorizos y jamones desparramados como promesas rotas. Su corazón latía a un ritmo desbocado, no por la amenaza física inmediata, sino por la silenciosa súplica que gritaba en su interior. Elena, Sofía, ¿estaban a salvo? ¿O esta pesadilla ya había llegado a la puerta de su humilde casa, a escasas calles de allí, bajo el mismo sol implacable de Tlajomulco? La carnicería Rojas, su herencia y su santuario, era un microcosmos de su doble vida. Durante casi 50 años había sido un pilar en este barrio de clase trabajadora, un lugar donde Marcos era el respetado carnicero, un hombre de familia, honesto, trabajador. Su meticulosidad, esa obsesión por el orden y la limpieza que lo caracterizaba, no era solo un rasgo de su oficio, sino una armadura psicológica, una forma de compartimentar el zumbido constante de la ansiedad que le provocaba su lealtad secreta a los halcones. Cada corte de carne, cada broma con doña Rosa era un acto de equilibrio precario, un día más en un tiempo prestado, una fachada que ahora se desmoronaba violentamente frente a sus ojos. Su mayor vulnerabilidad, su ancla y su motor siempre había sido su familia. Elena, su esposa, y Sofía, su hija de 16 años, representaban la razón última de cada decisión, cada sacrificio, cada noche de insomnio. Fue por ellas que hace 15 años aceptó el trato con los halcones, una protección incierta a cambio de una complicidad que lo corroía por dentro. No era un hombre de combate, sus manos estaban hechas para el bisturí y la balanza, no para la pistola. Pero la imagen de sus rostros, el miedo que ahora imaginaba en sus ojos, encendió una chispa de una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, un instinto primario más allá de cualquier lógica. A pesar de su apariencia de hombre común, Marcos poseía una mente aguda, entrenada para la observación y una memoria prodigiosa, habilidades forjadas en la intersección de su oficio y su vida oculta. Recordaba los nombres de cada cliente, sus preferencias, los pequeños detalles que pasaban desapercibidos para otros.
Esta meticulosidad, que le permitía llevar la contabilidad del negocio y el pulso del barrio, también le había servido para mapear mentalmente las rutas de escape, los pasadizos secretos y los puntos ciegos de Tlajomulco, una red invisible de conocimiento que ahora podría ser su única esperanza. El comandante El Escorpión, una figura imponente cuya voz fría resolaba en el silencio tenso de la carnicería, representaba la brutalidad inescapable del CJNG, una fuerza que Marcos siempre había sabido que acechaba en los márgenes de su vida. El sol de agosto, que antes filtraba una luz dorada y polvorienta por la puerta, ahora parecía un ojo vigilante, implacable, exponiendo la fragilidad de su existencia. Tlajomulco, su hogar, era ahora una jaula. Con su doble vida expuesta y su familia amenazada, Marcos se enfrentaba a una elección imposible. ¿Cuánta verdad estaba dispuesto a revelar para proteger a sus seres queridos? El reloj de la carnicería apenas marcaba las 11:30, cuando la falsa normalidad se hizo añicos. Un chirrido metálico, áspero y antinatural, rasgó el bullicio matutino. Una Chevrolet Tajo negra, sin una sola matrícula que la identificara, y con los cristales tan tintados que ocultaban cualquier rostro, se detuvo abruptamente frente a la carnicería Rojas, levantando una pequeña nube de polvo de las calles de Tlajomulco. Tras ella, 2 motocicletas, sus motores rugiendo como bestias, bloquearon la calle, sellando cualquier vía de escape. Marcos, que reía con doña Rosa mientras pesaba unos bistecs, sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Antes de que su mente pudiera procesar la escena, 4 figuras encapuchadas, vestidas con equipo táctico y armadas hasta los dientes con AR-15 y AK-47, irrumpieron en el local. Sus botas resonaron con una autoridad brutal, cada paso un martillazo sobre el corazón de Marcos, quien vio cómo su santuario se convertía en una jaula. El último en entrar, con una presencia que eclipsaba la ya aterradora de sus hombres, fue el comandante El Escorpión. Su silueta masiva se recortaba contra la luz cegadora del sol de agosto, y su mirada, fría como el acero recién pulido, se clavó directamente en Marcos, atravesándolo. El Escorpión hizo un lento barrido de la carnicería, una inspección que duró una eternidad, antes de hablar. «Sabemos quién eres, carnicero. ¿Y para quién trabajas?», tronó su voz, grave y sin un ápice de emoción, helando la sangre de todos los presentes. La clienta habitual, que aún sostenía la mano de su hijo, soltó un grito ahogado. Como para enfatizar la amenaza, uno de los operativos, con un movimiento brutal y despectivo, derribó el expositor de embutidos con una patada demoledora. El estruendo metálico se mezcló con el sonido de los chorizos y jamones esparciéndose por el suelo, sellando el terror. El pánico se desató. Los clientes, presos de un miedo primario e incontrolable, huyeron despavoridos de la carnicería, atropellándose en la estrecha puerta, dejando un vacío ensordecedor que amplificaba el eco de la amenaza. En un instante, el bullicioso santuario de Marcos se transformó en un escenario de pesadilla, un espacio confinado y hostil. Su corazón, antes un tambor constante bajo el ritmo del cuchillo, ahora martillaba en su pecho con la fuerza de un motor desbocado. Un frío terror lo invadió, no solo por su propia vida, sino por la silenciosa súplica que gritaba en su interior. Elena, Sofía. Su doble vida, esa frágil fachada que había construido con sudor y mentiras durante 15 años, estaba expuesta sin piedad. Su mano, de forma instintiva, aferró el mango de un cuchillo FDIC de 30 centímetros, su herramienta de trabajo convertida en un símbolo patético de una resistencia inútil. La pregunta que lo atenazaba era aterradora. La pesadilla ya había llegado a su hogar. El comandante El Escorpión avanzó un paso, su mirada de acero perforando a Marcos. «Habla, carnicero. ¿Dónde está el líder de los halcones? ¿Quiénes son tus contactos?». Su voz, más que una pregunta, era una orden, cargada con el peso de innumerables vidas truncadas. Marcos, con la mano aún aferrada al cuchillo inútil, tragó saliva, su garganta reseca. «Yo no sé de qué me habla, comandante. Soy un simple carnicero. Mi negocio es la carne, no esas cosas». La mentira sonó hueca incluso para sus propios oídos, una patética defensa contra una verdad que ya pendía en el aire como el olor a sangre. Los operativos comenzaron a moverse, metódicos, brutales. Cada cajón que abrían, cada estante que volcaban, era un golpe sordo al corazón de Marcos, un presagio de lo que estaba por venir. El silencio, roto solo por el crujido de la madera y el tintineo del metal, se hacía cada vez más insoportable, asfixiante. Podría mantener la farsa. El caos se apoderó de la carnicería Rojas. Un operativo pateó un barril de salmorea, que se volcó con un estruendo, derramando su contenido pegajoso y blanco por el suelo de cemento. Otro destrozó un frigorífico antiguo, sus bobinas expuestas como entrañas metálicas. Marcos observaba, impotente, cómo su legado se desmoronaba. De repente, uno de los hombres golpeó una tabla suelta bajo el mostrador, revelando un pequeño compartimento.
Extrajo una pila de billetes arrugados y un teléfono desechable de los más viejos, pero nada que parecía importante. La decepción en su rostro fue evidente, pero el comandante no pestañeó. Busquen bien. No es un tonto, sabe esconder lo que vale. Marcos sintió un escalofrío. Sabían que había algo más, algo que no habían encontrado. Su negación, ese escudo frágil, empezaba a resquebrajarse. La verdad, aunque incompleta, ya estaba ahí, flotando entre el polvo y los restos de su vida. El escorpión se acercó a Marcos, su rostro a escasos centímetros del suyo, el aliento frío a pesar del calor sofocante. Elena, Sofía. Pronunció los nombres con una lentitud deliberada, cada sílaba un martillazo. Guapas, ¿verdad? Sabemos dónde viven, dónde estudian. Sabemos qué autobús toman. ¿De verdad crees que no sabemos dónde están ahora mismo? La sangre de Marcos heló. Su peor pesadilla, la que lo mantenía en vela cada noche, se materializaba frente a sus ojos. La fachada se había derrumbado por completo. Ya no era un juego de palabras, era una amenaza real, tangible, que se cernía sobre lo único que le importaba. Su corazón latía con una furia impotente. ¿Cómo habían conseguido esa información? ¿Quién lo había traicionado? La imagen de Sofía sonriendo, de Elena preparándole el café, se superpuso a la brutal realidad. En este instante de terror absoluto, ¿qué harías tú para proteger a tu familia, sabiendo que cada elección puede ser la última? Un instinto primario, animal, se apoderó de Marcos. Sin pensarlo, soltó el cuchillo, empujó con fuerza al operativo más cercano y se lanzó hacia la puerta trasera, que daba a la zona de descarga. El grito del escorpión resonó a sus espaldas: «No dejen que escape». La adrenalina bombeaba en sus venas, dándole una fuerza que no creía poseer. Atravesó el estrecho pasillo que conectaba la carnicería con el almacén, esquivando cajas de cartón y ganchos colgantes, el olor a desinfectante mezclado con el hedor rancio de la carne. Sus pasos resonaban en el concreto, mientras los disparos de advertencia perforaban el aire a sus espaldas. Salió a un callejón estrecho y oscuro, donde solo la basura y los gatos callejeros eran testigos. El sol de agosto apenas penetraba, creando un laberinto de sombras. Corrió con la desesperación de quien huye de su propia muerte, pero sabía que era una huida inútil, un mero reflejo. La carrera duró apenas unos segundos. El callejón sin salida, tal como lo había temido. 2 operativos, que habían rodeado la manzana en una de las motocicletas, emergieron de la oscuridad, bloqueando su única vía de escape. Uno de ellos, un gigante con tatuajes que asomaban por las mangas de su camiseta táctica, lo derribó con un golpe brutal en la espalda. Marcos cayó al suelo, el aliento escapando de sus pulmones, el sabor amargo del polvo en su boca. Lo arrastraron sin contemplaciones de vuelta a la carnicería, su cuerpo golpeando contra el suelo, cada impacto una humillación. El escorpión lo esperaba, con una sonrisa fría y victoriosa. Un carnicero no está hecho para correr, ¿verdad? Los operativos lo levantaron y lo arrojaron sin piedad sobre la tabla de cortar, sus manos atadas con bridas. La hoja de un cuchillo, idéntico al suyo, danzó peligrosamente cerca de su rostro, una promesa tácita de dolor. Con la respiración agitada y el corazón martillando, Marcos intentó desesperadamente ganar tiempo. Hay más cosas, un compartimento detrás del congelador, pero es complicado de abrir. Era una media verdad, una distracción forzada. Sabía que los congeladores antiguos tenían huecos, pero no donde buscaban. Sus ojos escaneaban el local, buscando cualquier detalle, cualquier anomalía que pudiera explotar. La desesperación se mezclaba con una astucia forjada en años de observación. Los operativos se dirigieron al congelador, sus movimientos ruidosos. Marcos sopesaba sus opciones, cada una peor que la anterior. Traicionar a los halcones significaba una vida de servidumbre, pero quizás salvaba a Elena y Sofía. Negarse significaba la muerte para todos. La imagen de sus rostros, el miedo que ahora imaginaba en sus ojos, era un tormento. El escorpión lo observaba, impaciente, sus labios formando una sonrisa depredadora, sabiendo que Marcos estaba a punto de romper. El escorpión, con un gesto imperioso, detuvo a sus hombres. La hoja del cuchillo que danzaba cerca del rostro de Marcos se inmovilizó. El comandante se agachó, sacando de uno de sus bolsillos una fotografía ajada y descolorida. La sostuvo frente a los ojos de Marcos, lo suficientemente cerca para que la viera, pero lejos de su alcance. En la imagen, un Marcos mucho más joven, apenas un adolescente, estaba de pie junto a un hombre de presencia imponente, una figura que Marcos reconoció vagamente de los rincones más profundos de su memoria. «No buscamos solo a los halcones, carnicero», dijo el escorpión, su voz ahora un susurro cargado de veneno. «Te buscamos a ti, siempre te hemos buscado a ti». La revelación golpeó a Marcos con la fuerza de un puñetazo, un frío pavor que no tenía nada que ver con el cuchillo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué él? La imagen en la fotografía era inconfundible, aunque distorsionada por el tiempo y el miedo. El hombre imponente era el jefe Montoya, un nombre legendario que Marcos había escuchado susurrar en los rincones más oscuros de Tlajomulco, un capo que se creía muerto hace décadas, su imperio desmantelado y olvidado. Marcos miró la fotografía y luego al escorpión,
una nueva capa de terror y confusión envolviéndolo. Mi padre, él era solo un carnicero, balbuceó, la mentira tan débil como la brida que ataba sus manos. El escorpión sonrió con una crueldad que le revolvió el estómago a Marcos. Tu padre, Marcos, era mucho más que un carnicero. Era el confidente de mayor confianza de Montoya, su gestor financiero, el guardián de sus secretos más profundos. Y tú, sin saberlo, heredaste su legado. La verdad se desveló con una brutalidad demoledora. Marcos no era un simple peón de los halcones, ni siquiera un operativo secundario. Él era la llave. Su padre le había legado, sin que Marcos lo supiera realmente, un canal de comunicación inactivo y un libro de contabilidad cifrado, oculto dentro de la misma carnicería, que contenía información vital sobre los activos ocultos y los antiguos contactos de Montoya. Los halcones, en su desesperación por ganar terreno, habían estado tratando de activar esa misma red, pero el CJCNG lo sabía. Sabían que Marcos era el nexo, el eslabón perdido para controlar una influencia que trascendía los cárteles actuales. Su implicación con los halcones, esa lealtad forzada que lo consumía, era solo una capa superficial, casi accidental, de su verdadera y mucho más profunda conexión con el submundo criminal. Marcos no era solo un carnicero, no era solo un informante de los halcones, era una reliquia viva, un cofre de Pandora que, una vez abierto, desataría una red de poder y riqueza que se creía extinta. El comandante, el escorpión, no quería a los halcones, los quería fuera del camino para llegar a Marcos. El carnicero, el hombre de familia, el que solo quería paz, era en realidad el centro de una tormenta que se gestaba desde hacía décadas, una conexión con un pasado brutal que ahora lo engullía. Su vida, sus elecciones, la misma identidad que había construido, se reorganizaban ante sus ojos. El cuchillo en su mano, antes un símbolo patético de resistencia, ahora parecía una insignificante herramienta de juguete. ¿Qué secretos más profundos acechaban en su propia sangre, en las paredes de su propia carnicería? La imagen del jefe Montoya, junto a su padre, se grabó en la mente de Marcos, abriendo una compuerta de recuerdos olvidados. Vio a un joven Marcos, apenas un adolescente, observando a su padre cortar carne con una precisión casi ritualista, pero también cómo este hombre, su modelo a seguir, se reunía en la trastienda con figuras sombrías, susurrando cifras y nombres en códigos incomprensibles. Su padre le enseñó a memorizar listas de clientes y pedidos, a observar los pequeños detalles del barrio, habilidades para los negocios, decía. Pero Marcos intuía que había algo más, un subtexto peligroso. Recordó la tensión constante en casa, los silencios abruptos cuando sonaba el teléfono, el miedo silencioso en los ojos de su madre. Una vez, su padre desapareció durante semanas después de una amenaza velada, dejándolo solo a cargo de la carnicería, una experiencia que grabó en su alma un pavor profundo a la exposición y una necesidad apremiante de protección para los suyos. Ese pavor se transformó en la fuerza motriz de su vida, una ansiedad crónica que lo consumía. Marcos revivió la extraña conexión con Montoya, un hombre que, a pesar de su aura peligrosa, le había regalado un pequeño juguete de madera tallado, una pieza única que aún guardaba escondida, un vestigio de una inocencia perdida. Comprendió el dilema de su padre, quien creía proteger a su familia sirviendo a una sombra, pero se consumía en el proceso. Una batalla moral que ahora Marcos sentía en cada fibra de su ser. La meticulosidad de su padre, esa obsesión por el orden y la compartimentación, no era solo por la carne, sino por protegerse de un mundo de peligros. El trauma de su infancia, las noches de insomnio, las lealtades forzadas, todo convergía. Ahora, la mirada de Sofía y Elena, que imaginaba a salvo en casa, era la única verdad que importaba, la justificación de cualquier acto, por desesperado que fuera. El escorpión se inclinó sobre Marcos, sus ojos fríos como el hielo reflejaban la brutalidad de su propuesta. Coopera, carnicero, desvela los secretos de Montoya. Ayúdanos a reclamar lo que es nuestro. Y tu familia, Elena y Sofía, vivirán una nueva identidad, una vida lejos de aquí, bajo nuestra protección. Pero serás nuestro, una sombra más en nuestra red, un activo permanente, sin escape. La promesa sonó como un canto de sirena, dulce y mortal a la vez. Marcos vio los rostros de sus seres queridos, sus sonrisas, el calor de sus manos, y sintió como su propia alma se resquebrajaba. La libertad, la lealtad a los halcones, el honor a la memoria de su padre,
Todos se desvanecían ante la urgencia de su supervivencia, de la suya y la de ellos. Podría vivir con la certeza de que había vendido su vida por la de ellas, o esa sombra lo consumiría lentamente. La decisión pendía en el aire, pesada y asfixiante. «Oh, rechaza», continuó el escorpión, su voz ahora un silbido venenoso que helaba la sangre de Marcos, y la muerte te abrazará a ti y a los tuyos, antes de que el sol se ponga. Tu carnicería arderá, tu memoria se borrará, y tus principios morirán contigo, llevándose a Elena y a Sofía a la tumba. La imagen de su familia, no sonriendo, sino con el terror en los ojos, suplicando por una vida que él podría negarles, fue un golpe devastador. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Siempre protege a los tuyos, Marcos, no importa el precio. La integridad, la lealtad a los halcones, la fachada de su vida pasada, todo palidecía. No era una elección entre el bien y el mal, sino entre dos infiernos, y solo uno ofrecía la posibilidad de que sus amadas respiraran un día más. Su mandíbula se apretó, una furia silenciosa naciendo en lo más profundo. Marcos, con la máscara de la sumisión bien puesta, asintió lentamente, su mirada fija en el comandante el escorpión, una promesa vacía de cooperación bailando en sus ojos. Aceptó descifrar el libro de contabilidad, pero cada movimiento de su pluma, cada palabra que pronunciaba, era una sutil manipulación, una hebra en la telaraña que tejía para atraparlos. Alimentó al CJNG con pistas falsas, datos estratégicamente incompletos sobre antiguos contactos y depósitos, diseñados para desviar su atención hacia callejones sin salida o trampas silenciosas. Su mente, entrenada en la observación y el engaño, trabajaba a una velocidad febril, transformando la desesperación en una estrategia calculada. Cada nombre balbuceado, cada ubicación imprecisa, era un paso más en su plan, un tic-tac en el reloj de su propia venganza silenciosa. ¿Podría su astucia superar la brutalidad del escorpión? Bajo la atenta mirada de los operativos, Marcos exigió, como condición para su cooperación, un breve acceso a una línea de comunicación segura, supuestamente para verificar un dato del libro. Con dedos temblorosos, pero con una determinación férrea, envió un mensaje codificado a los halcones, revelando la verdadera intención del CJNG. No solo buscaban desmantelarlos, sino apoderarse de la red dormida de Montoya, y él, Marcos, era la clave. Al mismo tiempo, su conocimiento íntimo de Tlajomulco, de sus callejones, sus pasadizos ocultos y los patrones operativos del CJNG que había observado desde su carnicería, se fusionaron en un plan. Explotaría la confianza del escorpión, su arrogancia, para orquestar una distracción caótica, una emboscada donde los halcones, ahora advertidos, estarían preparados. La tensión se acumulaba con cada minuto, cada respiración. El momento culminante llegó en la trastienda de la carnicería, un laberinto de cámaras frigoríficas y bidones de gas. Marcos, fingiendo buscar un último secreto del libro, manipuló hábilmente una vieja conexión de gas propano, provocando una fuga controlada. Un chispazo y una pequeña explosión controlada sacudía el local, llenándolo de humo y el estruendo de cristales rotos. El caos se desató. En medio de la confusión, mientras los operativos del CJNG luchaban contra el fuego incipiente y la nube de polvo, Marcos, su familia a cuestas, se deslizó por un pasadizo secreto que pocos conocían, emergiendo lejos de la refriega. El escorpión, con sus planes destrozados, se encontró de repente rodeado por los halcones, que emergieron de las sombras, sus armas apuntando, una consecuencia directa de la estrategia de Marcos. No derramó sangre directamente, pero su ingenio había cambiado el rumbo de una guerra. Marcos emergió de las sombras, no como el carnicero que fue, sino como un fantasma, un superviviente forjado en el fuego de la traición y el coraje. Su familia, Elena y Sofía, estaban a salvo. Su risa era el único sonido que importaba en el silencio de su nueva identidad, una vida robada, pero elegida. La carnicería Rojas, su legado y su prisión, ardía ahora solo en sus recuerdos, un sacrificio necesario para la libertad que nunca sería completa. Aprendió que la paz era una quimera en su mundo, pero también descubrió una astucia y una fuerza insospechadas dentro de sí mismo. Ya no era un peón, sino un estratega, un hombre que se atrevió a desafiar lo ineludible. El alivio por su familia se mezclaba con la tristeza por la vida perdida, un eco amargo de que, aunque la familia prevalece, el ciclo de violencia nunca se rompe del todo. Había ganado una batalla, pero la guerra continuaba, ahora en su propia alma.
Marcos, ahora un fantasma en su propia vida, sintió el frío viento de la libertad en el rostro de Sofía y la mano cálida de Elena aferrada a la suya, un consuelo que no borraba las cicatrices invisibles de su alma. La carnicería Rojas, el santuario de su pasado, era ahora una ceniza en el espejo retrovisor, una quema purificadora que, sin embargo, dejó un hollín imborrable en su corazón. Había ganado, sí, pero su victoria era la de un gladiador que abandona la arena herido, sabiendo que la batalla eterna continúa en el exterior, en cada sombra, en cada susurro del viento. Había descubierto una fuerza insospechada, una astucia forjada en la desesperación, pero también la amarga verdad de que ciertos ciclos de violencia nunca se rompen, solo se transforman, esperando el momento de reclamarte de nuevo. ¿Era esa nueva identidad una verdadera libertad, o solo una jaula más grande, con barrotes invisibles, esperando el momento de cerrarse? La carretera se extendía ante ellos, infinita, prometiendo nada más que la constante búsqueda de una paz que siempre estaría un paso por delante.